Hablaremos hoy de François Villon, que era un gran poeta francés, el último poeta de la Edad Media, que prefigura la literatura de la Edad Moderna. François Deloche, llamado Villon. Vamos a ubicarnos para conocerlo en París a principios del siglo XV, que es algo que nos gusta mucho. Si estuviéramos aquí, veríamos una ciudad de porquería. Una ciudad que vivía llena de penurias a causa de la guerra de los 100 años. Los estudiantes mendigaban por las calles. Los estudiantes no, los mendigos mendigaban por la calle. Pero ¿cómo estaría que los estudiantes mendigaban por la calle? Incluso hasta los propietarios de inmuebles mendigaban por las calles. París era una porquería. En un solo año la peste bubónica llevó a la tumba 50. Los suburbios se veían asaltados por lobos. No, qué feo. Lobos hambrientos en el suburbio de París que devoraban a hombres y mujeres. Usted se queja que le asaltan la estación de servicio. Sí. Lobos, te comían los lobos, te comían. Bueno, en aquel lugar, por esos tiempos, nació François de Moncordier con B, conocido como el más célebre baladista y poeta del siglo XV. Era el año 1431. Sus padres eran muy pobres, todos eran pobres. François había empezado, antes de cumplir los 10 años, a afanar en los comercios vecinos. Iba y afanaba. El padre de Francisco se murió cuando el chico tenía 12 años. La madre, desesperada, lo dejó en la casa de un pariente lejano, un párroco que era capellán de Saint-Benoît. Se llamaba Guillermo de Villon. Y fue este párroco el que le dio el apellido a François. Incluso se lo dio con la esperanza de hacerlo cura a François. Lo anotó en la escuela de París. La enseñanza allí era religiosa y se recibió de bachiller y maestro. Y dejó estos estudios hecho un erudito de primer orden. Sabía muchísimas cosas. Y era ya un gran escritor. Pero la verdad es que Villon pasaba sus días entre los libros y los chorros. Se había hecho amigo de los chorros. Sus mejores amigos eran Colin de Callier y Ranier de Montigny. Eran chorros. De Montigny, acá le falta una R. Eran chorros. El primero, Colin de Callier, era hijo de un cerrajero y había heredado la habilidad del padre, pero no tanto para arreglar cerraduras, sino para abrirlas por la fuerza. Y el otro era ratero, asesino, profanador de iglesias y chorro de altares. Y de esa vecindad con los chorros, Villon aprendió el idioma de los coquillards, una especie de lunfa, y escribía las que se llamaban baladas en jerga, que no se entiende nada, como si esto escribiera en lunfardo. Como los sonetos reos. Así es. Y escribía versos de esa índole. Aquellas amistades, aquellos dos, ¿no?, que hemos mencionado, no le duraron mucho a François, no por desamor o por haberse apartado, sino porque los ahorcaron. Y fueron a chorear a la Sorbona. François no participó porque no le avisaron. Según el biógrafo que hemos consultado, Villon tenía el siguiente aspecto. Atención, tomen nota. Era esquelético, muy alto, nervioso, escurridizo, seco y negro. No, parece... Sí. Bueno, no quiero decir lo que parece. Dividía nuestro amigo François el día en 3 etapas. La mañana para dormir, las tardes para escribir y las noches para afanar y divertirse. A visitar lugares como la Taberna de la Mula o la Espada de Madera, y allí disfrutaba del vino y de las mujeres. En vano su tutor, el pobre Guillermo de Villon, el párroco de Saint-Benoît, el que lo anotó en la universidad, bueno, le imploraba que pusiera fin a aquella vida disoluta. Oh, pon fin a tu vida disoluta, decía el párroco. La noche de
1955, durante la celebración de la fiesta del Corpus Christi, Villon, en un lastimoso intento por salvarse del infierno, pensó en enmendarse, en dejar el choreo y la farra para dedicarse por entero a la escritura. Pero no pudo. Mire lo que le pasó. Tomó la decisión de cambiar de vida cuando terminó la fiesta, ¿no? Que es cuando uno, no al empezar, al terminar, Que es donde uno toma decisiones. se ve a cambiar de vida, ¿no? Y salió a la taberna de la Mula y se sentó al otro lado de la calle. Al rato apareció una chica hermosa y un cura. Y el cura empezó a recriminarle a Villon el haber llevado a la muchacha a la lujuria. Parece que había andado con él la mina. El cura empezó a discutir, qué sé yo, se armó una pelea. Y al rato el cura yacía casi muerto, herido de una puñalada. Y Villon quedó desfigurado porque el cura le partió el labio superior. Afortunadamente para él pudo escapar a la horca, porque el cura, moribundo, murió el cura, ¿no? Pero antes de expirar, lo libró y lo perdonó, que era como funcionaba el derecho en esos tiempos. Tu víctima te perdonaba y vos te salvabas. Pero París ya no era un lugar seguro para Villon, así que se las tomó para las afueras. Ya en el campo, Villon se convirtió en miembro y jefe de una banda, la Banda de los Caballeros del Puñal. Eran unos asesinos, pero por lo menos tenían la delicadeza de ponerse un nombre. Nombre poético. Y además un nombre tan bello. Quiere decir que no debían ser tan malos. Al menos eran un poco inteligentes. Uno calcula esto, ¿no? Si estos asesinos tuvieron esa delicadeza, por ahí no eran tan malos. Yo ya he dicho hoy por 2 veces que le tengo mucho miedo a los estúpidos, mucho. Sí. Temo que me ataque un estúpido. Ahora, un tipo que tiene una banda que se llama la Banda de los Caballeros del Puñal, por ahí no es tan estúpido. Es malvado, pero no estúpido. Ahí un paso dimos adelante. El caso es que Villon se convirtió en jefe de esa banda. Cuando ahorcaban a alguno de los miembros, cosa que ocurría, Villon era el encargado de las plegarias con que saludaban al fallecido. La vida de estos caballeros era muy aventurera y tenían muchos trabajos de distinto tenor. Forzaban cerraduras, vendían perlas falsas, trampeaban con los naipes, asaltaban viajeros en los bosques, alegraban el camino de los campesinos con sus canciones y de paso seducían a sus mujeres. ¡Ah, Dios! Dale a mi patria unos chorros como estos. Extraordinario. Diplomacia de su padre adoptivo, el cura, Villon pudo volver a París. Y allí se enamoró de Catalina. Era una muchacha de ojos penetrantes y lengua cáustica. Casi lo leo al revés. Pero no le fue bien al pobre François. Ella se entregó a sus brazos, gozó de su literatura, y después lo dejó por un amante más rico que no sabía escribir. Dicen que esta desgracia de Villon fue la comidilia de Lampa parisina. Todos se reían de él, y él decidió abandonar nuevamente París. En la cena de despedida, en la cena que le hacían sus amigos en la taberna de la Mula, terminó mal. Parece que con las cabezas saturadas de alcohol, los muchachos tramaron algo como fin de fiesta. Pronto se vieron 5 sombras silenciosas que se alejaban en dirección del colegio. Habían decidido asaltar. Así fue, saltaron los muros, ingresaron en los aposentos del rector y a fuerza de espadas se llevaron de allí cuanta reliquia y oro encontraron. Luego se dividieron el botín, se separaron y Villon se fue a Anjou. Temeroso de la Guardia Real, durmió casi 1 año en los graneros abandonados. A veces se perdía entre los labradores y los divertía con satíricos versos. Cantaba maravillosamente bien. En esa época ya la poesía empieza a abandonar la música. En el medioevo se acostumbraba muchísimo a que toda la poesía fuera musical. Pero
Villon ya pertenece a una época, aunque él cantara maravillosamente bien, en que la poesía camina sola. Muy bien. Recuérdese que lo corría la policía por aquel choreo en el colegio, así de pueblo en pueblo. Cada tanto iba preso, pero por pequeños hurtos que cometía en pueblos donde nadie lo conocía. Entonces lo largaron. Pero de tanto andar en celdas, en la humedad, se enfermó de tuberculosis, se enfermó. En 1461 lo llevaron en cana, ¿sabe por qué? Por irse sin pagar de una taberna. Y esta vez no tuvo suerte, porque justo en la comisaría y lo trasladaron a París. Allí quedó encerrado hasta que se dictara la sentencia. Y en la cárcel, Villon escribió sus obras más importantes. Escribió el Pequeño Testamento y el Gran Testamento. En realidad son obras en las que él finge que se está yendo de París y le deja a los amigos algunos regalos. Me hace acordar mucho a lo punto y usted, señor escribano. Sí. Donde el tipo hace un legado satírico, ¿no? De su pertenencia. Deja pertenencias y porquerías a los amigos y de paso los insulta también a los amigos. Era un hombre, un poeta muy amargo, muy áspero, que muchas veces escribía con amarguísima ironía, y el tema de él era la muerte. La muerte. Le gustaba solazarse con la descripción de cuerpos muertos y compararlos con la belleza de algunas jóvenes. Pensar, decía, que a esta chica le espera lo mismo, ¿no? Participó, sin embargo, de algunas formas más refinadas. Había un tipo, casi me sacó el ojo, que se llamaba Charles Baudelaire, que es un poeta anterior, muy refinado, ¿no? Que tenía en Blois una especie de corte literaria. Y le gustaba hacer concursos a Charles Baudelaire. Y se guardan algunas copias de los concursos, y hay un concurso cuya consigna es: muero de sed junto a la fuente. Muero de sed junto a la fuente. Y uno de los tipos que participó en ese concurso fue François Villon, y no ganó. Porque no era lo de él. Lo de él era la descripción de su propia sequedad, de su propia mortalidad, la sensación de... Estaba aterrado el tipo por eso. Entonces, imagínense, no le fue muy bien en el concurso. ¿Cómo era? Muero de sed junto a la fuente. Es un lindo concurso. Vamos a anotarlo. Pero sin cantar, porque ya no era, no era cantado. Muero de sed junto a la fuente, y ya no es la primera vez, porque una vez me fui a cuando tenía 33. ¿Te gustó? Una vez me fui a Barajas, me gustó, sí. Porque morirse de sed junto a la fuente es como irse a Barajas sobrando con 33. Tal cual. Está muy bien, me parece esa ocurrencia. Hija de la casualidad de la rima, pero tiene sentido. Estar junto a una fuente sin beber es un gesto de dandismo. Es un gesto de contención. De renuncia. Voluntaria. Para que sepa el mundo cómo me las gasto. Irse a Barajas con 33, la famosa frase de Celedonio Flores, sí, es también esta: me sobra, tengo una fuente y no bebo, y me voy a Barajas. Norman Mailer, en Los Ejércitos de la Noche, cuenta que él lo había llevado en cana por participar de aquellos famosos actos de Washington en protesta contra la guerra de Vietnam. Y como por ahí nos han llevado en cana muchos de nosotros, y lo metieron en un galpón, junto con otros tantos, ¿viste? Ese que te llevan en cana en una manifestación, no te llevan a la comisaría. Por ahí te meten en un galpón y te atienden ahí. Están todos en un galpón. Entonces Mailer resuelve no beber. No beber, él,
sin que nadie lo sepa y que sin que sirviera para nada este gesto de renunciamiento, Claro. le dio sed y había un dispenser, vamos a llamarlo así, Sí, un bebedero. Y todo hielo, sí. todos iban con los vasitos y tomaban agua, qué sé yo, fenómeno. Y él tomó la decisión de no ir. Estuvo toda la noche en Cana y no fue a beber. ¿Alguien se dio cuenta? No, él se dio cuenta. Pero mire lo que hizo después, como lo pinta el cuerpo entero. En algún momento dice, bueno, voy a beber. Entonces bebió 200 vasos de agua, que solo era capaz de la abstinencia y del descontrol. No tenía en su registro la mesura. Tenía dos velocidades, nada y muchísimo. No sé por qué me acordé de Maillet. Bueno, porque también... El horror de los griegos, Alejandro, sería este hombre. Bueno, no sé por dónde iba, pero... escribió, no hay vida sin sufrimiento, los hombres ricos, pobres o mendigos, corren todos la misma pena. ¿Qué es la muerte? O sea, esa era la poesía de Villon. También escribió la balada de las damas de ayer, ¿no? Y decía, tú, cuerpo de mujer tan suave, tan eterno, también debes cumplir destino tan terrible. Es decir, miraba la belleza de la mujer e imaginaba lo que la muerte podía hacerle. Espantoso, ¿no? Espantoso. Bueno, en 1463, después de estar casi 2 años en Cana, lo sentenciaron a muerte. Pero justo apareció otra vez el cura, el cura que le había dado el apellido, Guillermo de Villon, el párroco de San Benito. Y la pena de muerte fue 3 años de exilio. Y le dieron 3 días de plazo para saludar y rajar del país. En enero de ese año, frío, arrastrando su magra y solitaria figura, atravesó la puerta y se perdió en una nevada. Unos días después lo encontraron muerto en medio de la nieve. Tenía 32 años. 32 años. Tenía... ¿Qué? ¿Recuerda el Caravaggio ayer? 37. 37, creo. Y hoy este muchacho 32. Hay que hacer algo. Ya pasó. Ya es tarde. Pero no importa, hay que hacer algo con la Edad Media, ¿no? Sí, abolirla, por ejemplo, ahora. Hay que declarar claro que No, apresurarse para que termine de una vez. claro. ¿Cuánto falta para que termine la Edad Media? Esperemos que poco. Bueno, bueno, los poetas de la Edad Media, a Charles d'Orléans, a lo de las baladas, los rondós, a los poetas provenzales, como Geoffrey Vidal, poetas que dieron nacimiento a una idea del amor, que es la idea actual, del amor relacionado con la poesía, ¿no? Lo que vulgarmente podría llamarse el romanticismo, en otra clase de detalles, ¿no? ¿Usted a quién se lo quiere dedicar? Porque el tipo será chorro, pero es cantor. Sí, es cierto. Pensaba como alguno de estos, como el autor de los sonetos mugres, Alejandro François, que siempre liga la muerte a las de espada, ¿no? Sí. O sea, era su pensamiento obsesivo casi. Yo lo voy a dedicar a los curas de esta historia. Al párroco Guillermo de Villon, Sí, que lo agarró. que le dio el apellido, como si que eso es algo muy fuerte para alguien, ¿no? Le salvó la vida. Y al otro que también le salvó la vida, cuando en una entre hombres perdió y dijo, bueno, yo te perdono, ya está, se acabó, perdí, te perdono la vida. Dijo, yo te perdono pese al daño que me hace. Exactamente, entonces me gustaron los curas de esta historia, Alejandro. Escucharemos para amueblar esta triste historia, y el poeta, porque al final pobrecito, la milonga que lleva por título La Puñalada, Ajá. que viene a señalar que una puñalada señal de no está mal, la pelea en que lo acuchillaron a Villon, también la otra en que El labio. le parten el labio, le dejó tipo un feite ahí en el escracho, ¿eh? Uh-huh.
Aparte, Bueno. para estos caballeros de la Orden del Puñal, Y estamos a los bien caballeros de la lapidados. Orden del Puñal también le podemos dedicar algo, ¿eh? Ujú. Y la puñalada viene de así. La puñalada es una milonga que oiremos en la versión del nuevo Quinteto Real con don Horacio Salgán. Adelante. Hoy vamos a hablar de Keats. Disculpen ustedes, es un tema sobre el que se ha estado hablando toda la semana. Acá hay algunos que no leen. En todos los programas de radio y televisión. Ya está uno harto de oír hablar de Keats. Pues bien, John Keats nació en Londres, en la caballeriza de su padre, un 31 de octubre de 1796. El abuelo de Keats había sido mozo de cuadra y el padre también lo había sido. Pero lo fue con más suerte porque se casó con la hija del patrón. Casarse con la hija del patrón es quizá el mejor destino posible. Salvo que uno sea el patrón. John fue el primero de los 4 hijos de la pareja. Concurrió a la pupila en Enfield, donde, al igual que todos los hijos de familias más o menos acomodadas, estudió latín y jugó al cricket. No es que estas dos cosas tuvieran alguna relación, solamente las puntualizo. No se trata de un conjunto ordenado, diría el profesor Bosch. Sus maestros decían que era una criatura apasionada. Es curioso cómo los maestros hablan de sus alumnos que luego devienen famosos, pero hablan de han adquirido la fama. En general los maestros nunca hablan de sus alumnos, salvo 30 años después cuando el tipo se ha hecho poeta, escritor o criminal. Entonces dicen alguna cosa según la cual se nos permite conjeturar que ya desde chico el tipo apuntaba para poeta, para pintor o para criminal o para las 3 cosas juntas. Por las noches parece que leía bajo las sábanas para que no se escuchara su llanto. Keats lloraba todas las noches. En realidad, de su llanto no estaba en las tragedias que leía, sino en su vida, que era muy triste. Cuando cumplió 9 años, su padre murió al caerse de un caballo, lo cual revela que no siempre casarse con la hija del patrón es un buen destino. La madre desapareció de la ciudad, la hija del patrón. Más tarde se supo que había muerto de tuberculosis. En fin, Keats era además el más petizo, el más pálido y delgado de la escuela. Era pelirrojo enormes. Me parece que lo estoy viendo. Pero más allá de su estatura, se negaba a ser intimidado con amenazas o gritos, y ante cualquier provocación se peleaba valerosamente con cualquiera, se agarraba a trompadas, se hacía fajar. Nadie osaba contradecir sus opiniones porque no creía en la controversia verbal. Parece que su ira, una vez desatada, podía terminar con todos los pupitres de la escuela, con todo profesor que intentara detenerlo. Parece que una vez, cuando tenía 8 años, cazó una espada que era del viejo, arrinconó a la familia contra la pared y declaró solemnemente que nadie debía entrar ni salir de la casa sin su autorización. Bueno, cuando terminó el colegio, un tal Mr. Avey, que era su tutor, le impuso el aprendizaje de la cirugía, que ya es imponente. Sí. Pero esa no era profesión para Keats. Se la pasaba leyendo las obras de Spencer, de Shakespeare y las de John Milton. Y fue mientras tomaba nota de las clases cuando intentó por primera vez escribir poesía. Solía hacerlo en los márgenes de los apuntes de anatomía. Fue maravilloso, ¿eh? Un estudiante poeta, y poeta en los márgenes de los libros de anatomía. Por un tiempo continuó su aprendizaje de cirujano. Recibió el primer diploma, que es el diploma de curador de heridas, que es menos que nada, y pronto dejó esos estudios para abocarse a la escritura. Dicen que temía causar daño
en la práctica quirúrgica, y me imagino que sí. Sería riesgoso que el cirujano que lo operase a uno se pusiera a escribir poesía en las márgenes de nuestra operación de apendicitis. Uno mismo es las márgenes. Con el bisturí. Las márgenes de mi operación de apendicitis soy yo. A los 22 años conoció a Wordsworth, amigo de este programa, ¿no? Conoció también a Percival Shelley, y junto a ellos publicó un libro de sonetos. Vendieron 26 ejemplares. Son poquísimos. Digo porque hay gente que cree que 26 son muchos. En realidad, 26 son muchos. ¿Para qué? Sí, claro. Para hermanos de uno son muchos. ¿Eh? Para amores que uno tiene en una noche, diría que son demasiados. En cambio, para libros vendidos por Wordsworth, por Shelley y por Keats, son pocos. Y para el truco son pocos también. Sí. Pero depende cuándo. Bueno, déjenme después jugársela. ¿Qué le importa? A mí, hemos discusión en si 26 son muchos o pocos. La herencia de su padre le proporcionaba una pequeña renta. Vivía con esa guita junto a un hermanito menor, Thomas, y vivía al lado de una taberna, la taberna del Hombre Verde. Tenía otro hermano también, George, que se las tomó para América. Bueno, pues por aquellos días John se enteró de una noticia terrible. Su hermano Thomas de tuberculosis. Los médicos no se ponían de acuerdo en el diagnóstico, y mientras uno le decía sangrías, otro le recomendaba terribles dietas, lo cual revela que no era en el diagnóstico en donde residía el desacuerdo de los médicos, sino más bien en el tratamiento. Salvo que uno crea que el diagnóstico es el tratamiento. Como creen algunos políticos. Al poco tiempo, según palabras de Keats, todo en un espectro. Y en diciembre de 1817, Thomas Keats pasó de la metáfora al sentido literal y se murió. Pues, dice nuestro cronista que, desesperado, John buscó la compañía de las mujeres más jóvenes y hermosas de la sociedad, lo cual nos hace, nos proporciona alguna perplejidad, como si la muerte del hermano hubiese causado ese afán de buscar la compañía de jóvenes hermosas. Sí, mucho menos la desesperación. Uno desesperado busca... Bueno, aunque era muy tímido, claro, la desesperación no conduce a la elegancia. Claro. Elegante, digo, es el que elige. Cuando uno está desesperado, cualquier mujer es la más hermosa del pueblo. Era muy tímido, que decía de una mujer hermosa lo sorprendía tanto que no se acordaba de temblar o de sonrojarse. Así gozaba conversando con las encantadoras damas londinenses, cuyos labios eran un banquete. No está mal. Entre estas damas estaba Fanny Brown. Parece que no tenía la belleza de las otras, pero al incitante y jovial como ninguna. Tenía 18 años. Así la describió en una carta que le envió a su hermano George, que estaba en América. Atiendan a la descripción que da Keats de su novia Fanny. Es más o menos de mi estatura, tiene un corazón generoso, boca fea pero sabrosa. Verla de perfil es preferible que de frente. Esto es una Mira, Alejandro. ¿Cómo se ¿Qué tendría en el costado? En ese lugar, francamente, que es como una tierra de nadie de la mujer. El costado. Y no es nada más que una transición entre el atrás y el adelante. Como un descanso que se toma la belleza femenina entre un acto y otro. Bueno, a él le gustaba de costado.
Bien. Dice, tiene buenos brazos, manos pasables, Sí. pies tolerables, es groseras. No, es grosera, solamente Sí. lo era una vez. Y sus modos son monstruosamente torpes. Está siempre de aquí para allá y se dedica a poner apodos a todo el mundo. Lo veía la mina y... Tengo la sensación de que empezó a escribir la carta con un humor y terminó con otro. El mayor deseo de Keats era casarse enseguida con Fanny y pasar la luna de miel en Roma. Ella le decía el desesperado. Sin embargo, no pudo ser. Fanny prefirió esperar que un escritor tuviera suficientes medios para sostener una familia. La poesía de Keats era objeto de burla en todas partes. Cuando publicó su primer poema, Endymion, en donde hablaba de la belleza como fuente de eterna alegría, escribieron lo siguiente. Es Keats un individuo que ha trocado una profesión decente por un triste oficio. Solo podemos asegurar a los lectores que este poema, que se compone de 4.074 líneas, está impreso en papel de buena calidad. Qué malo, ¿eh? Yo creo, de todos modos, que el cinismo y la malevolencia pueden destruir a cualquiera, no solo a Keats, a cualquiera. La situación financiera de Keats se hacía cada vez más difícil. Su hermano George había vuelto de América para tomar el legado que le correspondía a la muerte de Thomas. Y por unos tejemanejes al final se quedó con todo lo que le tocaba a John. O sea que el poeta no volvió a ver guita alguna. Por esos días escribió una oda a Santa Isabel romana de la fe cristiana, martirizada por Diocleciano. Digo, durante las persecuciones de Diocleciano, no es que el emperador en persona se hizo cargo de ese trabajo. En la Edad Media, Santa Inés simbolizaba la virginidad, la protección de las doncellas puras, y una vez al año, en la víspera del día en que se la rememoraba, hacía llegar su bendición a las muchachas y les concedía la gracia de contemplar en sueños al futuro esposo. Esto debían antes contemplar ciertos ritos, como el ayuno durante un día. Pues bien, inspirado en esta leyenda, Keats escribió acerca de una muchacha llamada Magdalena, quien conocía a su amado Porfirio en un castillo gótico, y la forma en que Santa Inés ayudaba a aquel romance, en fin. Así la llamada Víspera de Santa Inés fue la primera expresión cabal del genio de Keats. Algunos lo compararon, pero John rechazó los halagos. Decía, tengo 23 años, la culminación de mi entusiasmo me ha hecho caer en algunos pasajes engañosamente grises. Está bien. Ahora bien, Keats seguía desesperado por casarse con Fanny, le escribía cartas ardientes, llenas de dolor. Cuando no se veían, él la acusaba de serle infiel, y algo de eso había, en realidad, no, total, pasado tanto tiempo. Él era demasiado amante de la vida social, buscaba la compañía de otros señores. Y Keats estaba como loco. Escribió Shelley. Su extrema sensibilidad estaba en perpetua lucha con su gran comprensión. Siempre es así. La sensibilidad y la comprensión luchan dentro de nosotros mismos. Las cosas nos duelen, queremos comprenderlas, justificarlas. Y entonces, un día de febrero de 1820, mientras viajaba en una carroza, sintió que le recorría el cuerpo un escalofrío. Llegó a su casa afiebrado, se acostó y al rato escupía sangre sin parar. Conozco ese color, dijo, es sangre de tuberculosis. Se negó a creer en lo peor y siguió escribiendo. Publicó un poema a la usanza de las viejas baladas llamada La hermosa dama sin merced. Después escribió la oda a una urna griega. Y obra de griego, aunque según ha dicho Borges era un griego nato. Más tarde salió a la venta otro libro en el que se incluía la oda a un ruiseñor,
Nadie compró aquellos versos. Habían quedado a la sombra de un libro de moda escrito por John Clarke, que es un poema descriptivo de la vida de su paisano. La oda a un ruiseñor tiene un asunto que también ha preocupado a Borges. Hay una línea donde el poeta compara al hombre, que es mortal y pasajero, con un ruiseñor que canta, y dice ahí que a aquel pájaro no lo han perturbado las generaciones, y que es el mismo pájaro que cantaba, que una tarde hizo yo cantar Ruth la Moabita. Y es curioso que esa línea haya suscitado algunas opiniones. Es como que había un error ahí, porque el hombre era considerado por Keats como ser individual y el ruiseñor como especie. No está mal, pero Borges recuerda un pasaje de Schopenhauer que hemos recordado muchas veces aquí, donde dice que el gato que está maullando en el patio es el mismo de hace 300 años. Es el mismo que hace 300 años pasó por aquí. No es menos loco que decir que es otro. O sea, la clave de esa línea es que el ruiseñor es al mismo tiempo ese ruiseñor y es la especie. Animales, y particularmente los animales que están más cerca de la base de la pirámide zoológica, son a un tiempo el espécimen y el género y la especie. Bueno, me acordé de eso, de esa línea. La salud de Keats empeoró tanto en tan poco tiempo que los médicos le prohibieron leer y escribir. Se hace mal. Es una idea que ha hecho carrera y mucha gente que está preocupada por su salud en estos tiempos se abstiene de leer y escribir, incluso penosamente, para proteger su salud. Así se los ve muy gordos y saludables y muy bestias. Bien, a Keats no le dio su amor y se aferró a la pasión que sentía por Fanny Brown. Ella lo cuidó, lo consoló, suavizó su amargura, pero todo fue en vano. Se le aconsejó a Keats que buscara un clima cálido durante el invierno, se fue a Italia, Fanny lo acompañó. Su destino era Roma. Cuando llegó a Nápoles ya estaba hecho una porquería. Su sufrimiento llegaba a lo indescriptible. Hay un tipo llamado Joseph Sevan, que lo había acompañado, dándole cápsulas de láudano que el poeta llevaba escondidas con la idea de quitarse la vida. En Roma, el poeta Shelley lo invitó a pasar unos días en Pisa y Keats nunca llegó. Murió en una pequeña habitación sobre la Plaza de España, en Roma, el 23 de febrero de 1821, cuando tenía 25 años de edad. A petición suya no fue escrito ningún nombre en su tumba. Tiene una especie de epitafio. Dice, aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Tenía 25 años. Bueno, ¿a quién dedicar ese recuerdo del pobre Keats? Pues a Fanny, que lo pidió, a Percival Shelley, que fue su amigo. Percival Shelley fue de amigo de todos, ¿no? Siempre que uno se mete en una biografía con poetas o escritores de aquel, resulta ser que Shelley era el amigo. Como algunos actores de Hollywood que siempre trabajan de amigos del protagonista. Pues a los amigos, ¿no? Al padre, pobre, que murió joven. Y al mismísimo Keats. A mí me resulta simpática la figura de Keats, estudiante. Ese petizo pelirrojo de ojos saltones, que a fuerza de coraje se hacía perdonar cierto destino de punto, que parecía haber sido inscrito. Destino que pudo torcer
enorme guapesa. El hombre torció el destino hasta que pudo, ¿no? Torció el destino de punto, siendo guapo, torció el destino de cirujano, a fuerza de utilizar los márgenes de los libros de anatomía para escribir poesías, pero no pudo torcer el destino de enfermo. Pues entonces vamos a ilustrar esta recordación de Keats con una canción que lleva por título el título de la que debe haber sido la época más venturosa del pobre Keats. Estudiante canta para Keats, para todos los petizos de ojos saltones y para todos los que se pelean en el colegio para evitar ser martirizados, don Carlos Gardel. Muchachitas de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca. Vamos a hablar de John Milton, el poeta inglés, que es el que escribió El Paraíso Perdido. Otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido casi sin hablar de Milton. Y hoy hablaremos de Milton casi sin hablar del Paraíso Perdido. Y dirá algún oyente de esos que nunca están satisfechos: ¿y cuándo hablarán de Milton y del Paraíso Perdido? Esto, ¿cuándo? En una tercera ocasión. Primero el pie, luego la cabeza y después la patada en la cabeza, como suma de estos conceptos. En realidad es más gracioso con otra cosa, pero... Sí. Yo conociéndolo me lo imaginé. Claro. Bueno, hablemos hoy de Milton, que vendría a ser lo que viene después del pie. Milton nació en Inglaterra en el año 1608. Descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde, y no faltaba el que era erudito y rebelde. Su abuelo era un católico muy devoto, versado en los dogmas, mientras que el padre de Milton había sido desheredado justamente por abrazar el protestantismo. Era escribano y dedicaba todas las horas libres, el padre de Milton, a sus dos pasatiempos predilectos: la música y la poesía. Siendo escribano, es natural que necesitara un pasatiempo. Alcanzó el padre de Milton una situación próspera, compró una casa en Bridge Street, en Londres, y allí nació John. Era el tercero de 6 hijos, se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo. Y eso está bien. A mí me gustan las casas donde se canta y se lee, especialmente para criarme. Después no tanto. Y escribió al respecto John Milton: mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria, y era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de la medianoche. Y allí empezaron mis ojos a padecer. Además sufría frecuentes jaquecas que, según él, no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y la búsqueda del saber. Habla de los ojos porque famosamente Milton era ciego, o quedó ciego. En el año 1620 ingresó a la escuela de St. Paul. Los maestros lo consideraban un estudiante de excelente erudición y opiniones algo raras, como suele ocurrir con los que tienen excelente erudición. Milton decía que aquel colegio era un festín de cerrojos y una colección de empeños para matar el espíritu. Es cierto, hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu, lugares donde todo florecimiento del alma es rápidamente sofocado. Bien, pienso en algunos lugares, pero no quiero decirlo para no distraer la atención del oyente en otra cosa que no sea la biografía de Milton. Tenía el pobre Milton
la siguiente suerte. Digo el pobre Milton, y debía decir el afortunado Milton en este caso, porque parece que los alumnos eran castigados con azotes y casi todos gastaban el tiempo en pensar cuál era la forma de evitar ser castigados. No se sabía bien si había que ser muy erudito o muy juicioso, porque siempre los maestros encontraban un pretexto para el azote, para el rebencazo y para la patada. Cosa curiosa, el único alumno de aquel de su promoción que no recibió nunca un latigazo ni un reglazo en los dedos fue Milton. Quizá porque tenía ese término medio que es lo mejor para pasar desapercibido y para eludir los castigos. Cosa que sabe cualquiera que alguna vez haya tenido que pasar por el servicio militar. Milton siempre fue un rebelde, pero nunca grosero. Algunos confunden, particularmente en estos tiempos, la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la fórmula de Milton. Son siempre groseros, pero nunca rebeldes. En 1625 ingresó a la universidad. Allí le decían la dama de Cambridge. No pudo evitar los castigos y cargadas de sus compañeros. Era injusto que le dijeran así, realmente no hacía mérito alguno para merecer ese apodo. Pero acerca de la injusticia de los apodos podrían escribirse algunos libros, aburridos todos ellos. Dejo para los ensayistas que han de anotarse en el concurso que aquí organizaremos este título: Injusticia de los apodos a lo largo de la Edad Media, o en el siglo XIX, o en mi familia. En cuyo caso no será un ensayo sino un cuento de Isidoro Blas. Más tarde, Isidoro Blas no, sino Milton, dejó las aulas, ya convertido en bachiller y doctor en filosofía. Hablaba y escribía 8 idiomas con la misma facilidad que usaba el inglés, que era mucha por otra parte, y salió decidido a dedicarse por entero a la literatura. Al padre se le ocurrió a él que tenía que ser pastor, pero Milton se negó rotundamente a seguir la carrera eclesiástica. Se leyó a todos los clásicos, se sabía de memoria enormes pasajes, extensos pasajes de la Divina Comedia, se sabía de memoria casi todos los escritos de Petrarca. En sus ratos libres estudió el órgano, parece que tocaba maravillosamente. Estudió matemáticas, exploró la Biblia y escribió acerca de estos años de aprendizaje. Estoy haciendo crecer mis alas y preparándome para el vuelo, pero a mi Pegaso todavía le faltan las plumas necesarias para volar por las praderas del cielo, dijo en una frase que revelaba justamente esa carencia. Tenía 29 años cuando llegó la Guerra Civil de 1637, y Milton se convirtió en el propagandista más ardiente de la revolución que iba a terminar con la cabeza del rey Carlos I rodando por el suelo. Había decidido sacrificar su vocación por la poesía y hasta su vida para defender los derechos de los hombres contra los llamados derechos divinos que alegaban poseer los reyes. Por esos tiempos escribió un folleto en defensa de la libre palabra y dice lo siguiente: aquel que mata a un hombre mata a una criatura dotada de razón, pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue así durante largos párrafos sin que la idea progrese. No es una idea muy interesante que digamos. Destruir un buen libro, decía, es más que asesinar una vida, decía al final, era como si terminaba igual que empezaba. No solo desafió Milton a los censores. Cuando rodó la cabeza de Carlos I, Milton aplaudió la ejecución y llegó a santificarla. Un tiempo antes había conocido a una hermosa muchachita llamada Mary Powell. Ella tenía
17 años. Parece que era alegre, jovial y, ¿cómo decirlo?, un poco ligera de casco, por no decir otra cosa. Dice Borges: Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma heroica. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio, pese a su temperamento sensual. Ahora, ¿por qué? No desconfío de los temperamentos sexuales que no florecen de algún modo, ¿no? En todo caso, ya se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene casto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y ligera de casco. Se casaron, pero el matrimonio no funcionó porque parece que la castidad continuó y la ligereza de cascos de Mary también. Mary acusó a Milton de tratarla como un sacramento. La muchacha se rebeló y se fue con otro. Es lo que estábamos esperando todos en este foro. Milton le envió entonces cientos de cartas rogándole que regresase, pero no hubo caso. Lleno de odio, entonces Milton empezó a bregar por el divorcio en Inglaterra. Empezó a trasladar su desgracia particular hacia lo general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel bregar por el divorcio cayó como una bomba en aquellos días de rígido puritanismo y todavía dio un paso más arriesgado. Sin haberse anulado su matrimonio y con muchos enemigos en la corte, Milton empezó a cortejar a otra mina. En aquellos años eso estaba mal visto. Ahora está muy bien visto todo. Digo yo porque esta actitud, o mejor dicho, aquella actitud, desesperó a Mary. Cierto día, al volver de la casa de un amigo, Milton se encontró con la sorpresa de ver que Mary había regresado. He vuelto, dijo Mary. Cayó de rodillas y le pidió perdón. Escribió Milton en sus cartas del día, una especie de diario, ¿no? Qué extraño es sentir la instantánea desaparición del enojo y la urgente necesidad del milagroso abrazo. Como se ve, las historias de amor son siempre lo mismo, son muy vulgares. Después es uno que con atributos de poeta y de santo las rescata de la vulgaridad. El caso es que volvieron a reunirse. Pero otra vez las cosas salieron mal. Mary llevó a toda la familia a vivir con ellos, el padre, la madre, varios hermanos y hermanas, todos a vivir en la casa de Milton. Para peor, parece que tenía unos alumnos bastante indisciplinados, Milton, que iban a las clases de filosofía nada más que para mirar con lujurioso deseo a las hermanas de Mary, que tenían los cascos tan ligeros como él. Milton estaba desalentado, sin tranquilidad para enseñar, y también sin tranquilidad para llevar a cabo un deseo que tenía desde hacía tiempo. Quería dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Ya desde la adolescencia pensaban escribir una gran epopeya. Sin embargo, por un tiempo, aquella intranquilidad se dio paso a otro tipo de preocupaciones, porque lo nombraron secretario latino de Cromwell. Cuando Cromwell llegó al poder, lo nombró secretario de lenguas extranjeras, una especie de canciller, de traductor, etc. Tenía que traducir despachos, dicen que era una tarea titánica y que a causa de ella perdió la vista. Nunca hizo caso a las recomendaciones del médico que le decían: lárguese laburo, John. En fin. Si mi afección es incurable, dijo, me dispondré a soportarla y a sosegarme. Tiempo más tarde murió Cromwell, volvieron los Estuardo al poder, subió al trono Carlos II, los cortesanos le presentaron al rey una lista de antiguos regicidas, allí estaba Milton. El rey la rechazó alegando que su mano era incapaz de firmar sentencia de muerte, pero bueno, lo metieron en cana, Milton, ¿no?
Al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondían. Mientras no lo encontraban, quemaron sus libros, se confiscó su casa, se realizó un funeral festivo en su agravio, todo para chuparle las medias a Carlos II, ¿no? Bueno, al final lo encontraron y lo mandaron en casa. Mientras el poeta estaba preso murió Mary. Tenían 2 hijas, Mary y Anne. Al salir se casó con Catherine Woodcock, pero la chica murió a los 2 años. Luego se casó por tercera vez. En esta oportunidad la chica se llamaba Elizabeth. Con ella y con las hijas del primer matrimonio se fueron a vivir en Barbican. Nadie soportaba la terquedad de Milton, era un tipo insufrible. Lo ayudaban, pero los tenía podridos a todos. Se sentía inspirado, por ejemplo, en medio de la noche y los despertaba a todos, claro, para dictarles. Despiértense en 3 de la mañana. Despiértense en que quiero dictarles mis pensamientos. Y todos iban a dormir sospechando o temiendo que a Milton se le despertara la inspiración a las 3 o 4 de la mañana. Y deseando que no se le ocurriese nada hasta el día siguiente. Los amigos que lo visitaban lo consideraban como un semidios herido, vestía solo de negro, se sentaba todo el día en un sillón que parecía un trono, y durante esos días escribió El paraíso perdido. Fue, según las palabras de Milton, un esfuerzo épico por justificar la conducta divina para con los hombres. Milton decía que era mucho mejor perder y luego recobrar nuestro cielo que no haber experimentado nunca el dolor de la pérdida ni la alegría del recobro. Si el hombre no sufre, pensaba Milton, nunca conocerá la ternura. No está mal. La obra fue recibida fríamente por el público. Borges dijo de este libro, es uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se ha escrito en lengua inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Samuel Johnson, uno de los críticos más importantes de Inglaterra, según ustedes saben, el Dr. Johnson, escribió esto. Nadie deseó nunca que fuera más extenso. Su lectura es menos un placer que un deber. Leemos a Milton para nuestra edificación. Nos retiramos abrumados y buscamos entretenimiento en otra parte. Milton había tardado 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. Milton se sentía viejo, enfermo, desilusionado. Sus hijas lo habían abandonado. El famoso incendio de Londres destruyó su casa. Los partidarios del rey hacían de su nombre objeto de escarnio. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el luchador en 1671 y murió el 8 de noviembre de 1674. Solo unos pocos se dieron cuenta de que había muerto uno de los más importantes poetas de la historia. En los periódicos salió así: ha muerto John Milton, hombre viejo y ciego que escribía documentos en latín. Aquí hemos hablado del paraíso perdido, estos libros entre el cielo y el infierno, donde se cuenta el conflicto y la caída de Satán. Cómo cae Satán, hay algunos, cuando Satán nota que ha perdido la esperanza y ha perdido al mismo tiempo el miedo, se da cuenta que puede ser dueño, eligiendo el mal, de más de la mitad del universo. Aparece también en aquel libro la creación del hombre y su perdición por culpa de Satán. Aparecen otros ángeles, algunos ángeles que lo secundan en su rebelión y lo acompañan luego al infierno, ya convertidos en demonios. Aparecen otros ángeles que permanecen leales. Ahí está usted mismo, Gabriel. Bueno, Rafael, Miguel, todos los ángeles y arcángeles, de un lado y de otro. Ese es el paraíso perdido, ya lo hemos glosado extensamente. ¿A quién dedicar
este recuerdo de Milton. Bueno, el pobre Milton, una persona austera, incluso, que sabe, él escribía sin rima. Él escribía sin rima. Creo que comienza así El Paraíso Perdido con una defensa de la ausencia de rima. Él dice que los clásicos no conocieron la rima. Es una página que impresionó mucho al joven Borges, que no usaba rima. Lo usó mucho para castigar a Lugones, para castigar la rima. Y bueno, también lo hemos glosado eso. Pero a Milton se lo podemos dedicar. A la mujer, ¿no? A Mary. Y a las hermanitas. A las hermanitas. No se habla mucho de aquí de las hermanitas. Claro, como no han escrito El Paraíso Perdido. Bueno, pero el único dato que nos llega de ella es bastante alentador, ¿no es cierto? Sí, pero llega por cronistas que son muy desconfiados. Me pregunto cómo ilustrar esto, ¿no? También dediquemos la charla a los que han seguido el precepto de Milton, a los que han perdido el paraíso y después han buscado recobrarlo, a los que alcanzan esa felicidad suprema, o en todo caso elevada al cuadrado, que es la de haber perdido algo y recobrarlo. Es posible pensar que nunca se recobra lo perdido, que lo que se recobra es otra cosa. Pero es otro pensamiento. Mejor es pensar, al menos mientras uno no ha recobrado lo perdido, que lo perdido es lo que uno perdió. Se hace encargar a uno, cuando lo encuentre, de darse cuenta que tiene entre sus manos muy otra cosa. Quizá porque es otra cosa lo que ha encontrado, quizá porque el buscador ya no es el que es. Y quizá, si prefieren ustedes, porque ni el que busca ni el que es encontrado son ya los mismos. Pero no importa, a lo mejor es preferible así. ¿Para qué? Bueno, no sé, es el mismo tipo que pregunta todo allá después. Bien, a los que han buscado y han encontrado y a los que buscan. Pero ¿y con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que el libro es El Paraíso Perdido, que cuenta todo, que casi es un relato burocrático de aquel conflicto, y cuenta las conversaciones entre los ángeles, incluso entre los ángeles buenos y los malos, discusiones entre Satán y Gabriel. Bueno, me imagino que debe haber habido en aquellas regiones celestiales algún café donde los ángeles discutían, café lleno de gestores, de políticos, se iban configurando los bandos. Bueno, yo voy al infierno con Satán, no, déjate bromar. Entonces, seguramente debe haber algún tango que nombre ese café, que no era otra cosa que el café de los angelitos. Vamos a oír Café de los Angelitos en la extraordinaria versión de Libertad Lamarque. Adelante. Bien, el programa anterior a este es un programa estupendo, el programa de Tom Lupo. Señor, El Pez Náufrago se llama. Sí, es un programa de poesía, ciertamente. Abordaba hoy un apasionante tema de la poesía. ¿Cuál es el de la conducta del poeta y la vecindad con su obra? ¿Cómo opera la conducta extrapoética del poeta cuando la ponemos pareja con su obra? ¿Qué luz echa sobre su obra la conducta de un poeta? ¿Debe tenerse en cuenta esta conducta o debe separarse lo que es la biografía del poeta de la obra? Es una discusión viejísima que se aplica no solamente a la poesía, sino a todas las ramas del arte,
se aplica A la pintura. a la pintura con mayor razón todavía, y a la música, y hablar, etcétera. Incluso las ramas del teatro. Y se han dicho muchísimas cosas al respecto. Y particularmente cuando nos referimos a las conductas políticas de algunos poetas, de algunos artistas, que o han estado vinculados con tiranías o con dictaduras, o no han sido suficientemente tolerantes, etcétera. Casi se diría cuando la belleza de la obra no está acompañada por lo que esa generación cree que debe ser el buen pensamiento político. Exactamente. En algunos casos, convengamos, en algunos casos la opinión política es un matiz. En otros casos está fuertemente Ligada, claro. ligada a la moral. No es lo mismo afiliarse al Partido Demócrata Progresista, en el Partido San Martín, Sí. que ser cómplice de una dictadura. No es lo mismo. Hoy se hablaba de este asunto en el programa de Tom Lupo, y justamente se hacía referencia a aquel de nuestros artistas en donde el contraste entre estos dos asuntos es mayor y donde se desatan las peores polémicas, porque casualmente es el mejor probablemente de nuestros artistas, y por otro lado un hombre de una gran miopía política, y como dice usted, un hombre que no ha alcanzado nunca a pensar, ni siquiera a entender el pensamiento de lo que varias generaciones de argentinos han tenido por bueno. Estaba pensando, Alejandro, que además hace un tiempito salió un ensayo del amigo Galasso sobre Borges, y Galasso lo que narra, así también, es esta especie de mecanismo casi se diría pueril que le sucede a un escritor tan grande, un artista tan impresionante como Borges, donde el corpus de sus ideas políticas que lo acompañaron hasta el final de su vida, a partir de los 30 años, son solo una reacción ante aquellas ideas que marcaron su juventud, de la que sintió vergüenza estética y también, ideológica, ciertamente. O sea, que esa fascinación por el anarquismo, por las clases populares, por el irigoyenismo, incluido el tango también en eso, los arrabales y el malevaje, convirtióse después en esta mirada de chico de Eton, que se vestía como un chico de Eton, para el colmo, cómo no se le iban a reír, ¿no? Ahora bien, yo me atrevería a señalar algunos matices también en esto. No solamente puede haber una oposición moral entre la conducta de un poeta y su obra, sino también un inconveniente para el consumidor de su obra. Ajá. Es decir, evidentemente la biografía, aunque no forma parte de la obra, echa luz sobre ella. Claro que podríamos, y de hecho desde el punto de vista del estructuralismo más exquisito, no vamos a ir a ver la biografía de un tipo para ver cómo armaba sus cosas. Pero la verdad es que la biografía está allí. Y cuando uno está leyendo, también está sabiendo quién escribió aquello. Y entonces esa biografía echa luz sobre la obra. Y en algunos casos sucede, oh milagro, que la biografía mejora la obra. Mejora la obra. Una conducta honrada mejora la obra de Evaristo Carriego. Ciertamente. La obra de Evaristo Carriego, cuya conducta privada conozco más o menos, mejora si ese poeta es un hombre honrado. Si uno sabe que ese hombre no es del todo honrado, su obra se desmerece, porque su obra tiene un contenido que se apoya fuertemente en una moral y en una moral popular. Mire qué bien. Y esa moral pierde fe, pierde credibilidad. Diré la palabra horrible, Sí. credibilidad, cuando los versos son escritos por un mal hombre.
Pero, objete y después seguimos. No, más que objetar, estaba pensando en ese mismo efecto, pero con un enriquecimiento que es incluso más brutal, si se quiere, más fuerte, que es el del carácter heroico. Pensaba en Miguel Hernández, un hombre que además de no haber tenido en absoluto la posibilidad de estudiar y poder procesar el castellano, los versos en español de una manera hiperclásica, tuvo además esta especie de entrega de su propia vida, recitando sus poemas en las trincheras de los perdedores republicanos de la guerra civil, y muere también como conviene al poeta en medio de ese conflicto. Hay, me dirá algún cínico, un efecto inverso. Así como podemos decir que Borges fue el mayor de nuestros artistas, pero también un hombre cuyas ideas políticas pueden considerarse denostables. Hay quienes tienen al revés los asuntos. Y son artistas de una irreprochable conducta política, pero que escriben malos versos. Algunos se han salvado. Lo digo con enorme dolor, no nombraría a ninguno de ellos. No, pero sabemos de quién estamos pensando. Que son al revés de Borges. Son Sí. absolutamente admirables en su ética, en su vida. en su manera de ver las cosas, siempre admitiendo como bueno lo que está por verse si lo es. Pero no importa, no es nuestro deseo. Discutir si la dictadura era o no mala. Claro que era mala, pero no venga ninguna así, no la denostó lo suficiente. Sí, bueno, otro día la denostamos. Claro. Pero hay otros que han tenido un comportamiento irreprochable al respecto. Sin embargo, han escrito malos versos. Y sin embargo, es ahí el milagro de la conducta. Se han ennoblecido. Pero se lo juro que se han ennoblececido milagrosamente y que uno ya no puede considerarlos en su por ahí en su pobreza. Está detrás de una conducta heroica en una de esas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos a incurrir en la miseria de reprochar la pobreza de un verso a un tipo que ha entregado su vida a una causa? Y de ahí viene cuando el pensador honesto se desorienta. Me parece que estoy tratando de pensar, y porque estoy pensando en un fenómeno específico, que es el ámbito, el paisaje de la Segunda Guerra Mundial, en la forma en que una obra excelsa, una obra de luminosidad plena, es imposible de ser afectada por una conducta de denuesto, del mismo modo que una conducta noble puede siempre producir un efecto beneficioso sobre una obra por mediocre que sea. Estoy pensando en tres tipos, que son Ezra Pound, Louis Ferdinand Céline y, más aún, Martin Heidegger, ¿no? Un filósofo de quien se suele decir, para compensar su cercanía con el régimen nazi, sus amores con Hannah Arendt, que era judía. También es alocado esto, ingresar en una dimensión donde el amor del perdón a través del amor, la redención de una vamos, se parece bastante a esa defensa insuficiente de decir tengo un amigo judío, tenía un amante judío. Siempre mejor un amante que un amigo en este caso. En general, cualquier raza que sea. Pero también la otra cuestión es ver la forma en que los tiempos, digamos que, dicen los árabes que los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres, y es cierto que las ideas también se tienen que juzgar en el momento en que están sucediendo las cosas. El gran Ezra Pound, un hombre no solo de una cultura inagotable, sino de una generosidad tan tremenda que, viendo que había un poeta incluso mejor que él, que era Eliot, lo dijo. Y dijo, claro, esto no es el mejor poeta del mundo porque es este tipo. Que le dijo a Joyce... Lo dijo porque eran amigos. Siempre conviene hacer... No eran amigos, lo separaba una cierta diferencia de cultura, de edad y de práctica. Eliot era insufrible. Alejandro era un banquero. Era el único. Que se le ocurre al ejército norteamericano, siempre tan sensible a la cultura, meterlo desnudo en una jaula después del desembarco de Normandía. Y ahí, desde Mayakovsky, en la Unión Soviética, hasta Cummings, dicen, bueno, no se puede pensar que este hombre que hablaba por la radio a favor de Mussolini, sea alguien digno de estar en una jaula, porque es además el autor de una obra que ningún otro ser humano va a escribir nunca. Y creo que ahí hay una redención posible. Porque no fue tanta la influencia de su alineamiento político como la correcto, de su obra, ¿no? Pero
volvemos solo para irnos nada Sí. más, a lo general. Sí. A lo general, ¿no? No es una nota ni sobre Pound ni sobre Borges. Pero nada menos artistas de esos tamaños nos ponen ante esa perplejidad. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. No. Alejandro, yo creo que, a ver, estos tiempos, incluso, vayamos a una dimensión más pequeña que la de la gran historia que podemos ver a esta altura a la luz de los años, ¿no? Vayamos a un tiempo político como el actual, que parece haber generado alguna división de aguas, que ha revelado también que algunas plumas, por ejemplo, que fueron laudadas en su momento por su adhesión política, estaban sostenidas solamente en esa adhesión política. Y al cambiar sus autores de bando, en el sentido que decíamos antes, pierden ese sustento que tenía su obra. Sí, eso Hay algo de- ya es más... Pero hay algo de es un justicia. hueso más duro de roer. Sí, sí. Sí, diría que no es el tema que estamos. No, Una no, cosa es la miopía política de Borges y otra No, si claro. fulano le Sí, parecía está bien, bueno está bien, cuando era está bien. menemista y resulta que ahora no. Está bien, está bien. No, está Este, bien. Digo que, de todos modos, a ver, yo creo que si uno pudiera decir esto, pero ¿cómo se le dice a alguien, o cómo se dice de alguien, fulano de tal, tenía una obra mediocre, pero era un hombre incomparable? Porque uno lo sabe en el fondo, es lo que decía usted antes, se enriquece la obra, pero eso no hace que usted, que ya la leyó, no, claro. Sí. Bueno, Oscar Wilde tenía ese asunto en su cabeza cuando decía que la verdadera obra de un hombre era él mismo. Era el mismo. Y no importaba mucho tener buenos libros. Importaba mucho ser uno, un gran hombre, una persona admirable, que los libros no eran más cosas que iban y venían, adminículos de los que se dotaba un tipo. Pero la verdadera obra, decía él, era uno mismo. Claro, usted podrá encontrar en esto una especie de sofismo, de que voy un vaivén de lo que es cierto pero no lo es, etcétera, etcétera. Pero es tentador. ¿Qué quiere uno? ¿Tener una gran novela o una gran vida? sí, uno quiere ambas, diría cualquiera. Sí, quiere ambas, pero ¿cómo si ya tuviera que quedarme con una, yo ya elegí. Fíjese, un tipo también... Digo yo que no voy a tener ninguna de las dos. ¿Cómo saberlo? George Gordon Byron, Lord Byron, que ya habiendo obtenido todo lo que podía haber obtenido de las mieles de la juventud por un lado y las mieles de la gloria, había publicado ya el peregrinaje del joven, era un hombre famoso. Sí, era un héroe nacional en vida. Exactamente, y aún así, digo, creo que supo en algún momento que él tenía que irse a Misolón y a luchar por Grecia. Eso también, hay un deber, hay una especie de marca del destino que hay que obedecer. Está muy bien, tiene razón en eso, ¿eh? Tiene razón. Yo le voy a contar para terminar una pequeña historia de Adolfo Pedernera, que contamos siempre como un paradigma en este programa. ¿Y qué es esta? Adolfo Pedernera, un gran futbolista, de los mejores que ha habido, pero además un gran deportista, un hombre admirable, un hombre de una perfección física y también moral. Un hombre de honor, claro. Un hombre de honor. Y que él sabía que era un hombre, ¿no? Y sabía que era un hombre valioso y sabía cuáles eran las obligaciones que ser un hombre de esa naturaleza le ponía en la vida. Entonces dijo esto. En la playa de Mar del Plata se le acerca Osvaldo Ardizone y le pregunta, ¿no va a nadar Adolfo? Y Adolfo le contestó, no, porque si me metiera en el agua tendría que nadar hasta el África. Soy Pedernera. Sí, grande, sí, grande. Tenía la conciencia de quién era y de cuáles eran las obligaciones que ese ser le traía. Así que el gran poeta debe saber que si tiene ese don, debe arrastrarlo por la vida, nadando además hasta el África cuando se meta. Cuando se meta en el agua. ¿Sabe que hace algunos años yo trabajaba en Radio Provincia y le estaba haciendo un reportaje a Rafael Martínez Raimonda? Le pregunto por su amistad con Paco Manrique, un militar que fue el encargado de llevar al general Valle hasta el presidio de la Cera donde fue fusilado. Y me contó Martínez Raimonda que Manrique en su lecho de muerte le contó lo siguiente. Fue a buscarlo al general Valle a su casa, estaba vestido de uniforme de gala, para ser llevado preso y sabía que su destino era el paredón de fusilamiento.
Maldichi, que por algún motivo tenía pruritos císticos en ese momento, paró 4 veces en camino, yendo por la avenida de las Heras, en una farmacia, en un kiosco, dejando la llave del auto puesta y el auto en marcha. Y a la tercera vez, a la cuarta vez que volvió, el general Valle le dijo: pero Paco, déjese de joder, ¿usted no sabe que soy un caballero? Vamos derecho. Y digo, también en esta tragedia del destino, esta conciencia, digo, hay una condición del honor que vale toda una vida. Y algunas veces, ante alguna situación de alguien que arrastra un don, y digo, lo arrastra porque por ahí no tiene la posibilidad, tiene la capacidad de llevarlo con altura, y entonces se le dice, bueno, caramba, qué terrible debe ser para él llevar un don. Bueno, eso es llevar. Y vos querés ser lo que decís ser. Entonces tenés que llevar esa valija de 40 kilos que llevaba Pedernera a todas partes, nada más que porque él era Pedernera. Sin que se note el esfuerzo. ¿Sí? Porque... Entonces cualquier poeta tiene además, lo decidimos arbitrariamente esta noche aquí, no solo debe saber escribir versos, debe saber nadar. del África. Pero muchachos, tranquilos, porque tenemos otro mensaje para ustedes, jóvenes amigos, y es que hay una época de la vida en que uno se puede permitir cierta oscilación, cierto balanceo, cierta forma de pendular, diciendo, hoy un juramento, mañana una traición, pero eso ya saben, solo se le permite a los amores de estudiantes. Sí, estas son otras historias, son historias de otras rimas, que tienen que ver con la canción que vamos a escuchar, ahora dedicada a todos los poetas y a Adolfo Pedernera. Sí, señora. Así que vamos a ubicarnos inmediatamente en China, allá por el siglo VIII de nuestra era. Por esos tiempos gobernaba el imperio chino, la dinastía Tang. La dinastía Tang gobernó desde el 618 hasta el 906. Y durante el tiempo que le tocó gobernar, China fue, como durante otros tiempos también, el estado más extenso y poblado del mundo. Eran tiempos, de todos modos, de la llamada reunificación. Para saber cuánta gente vivía en China, podríamos remitirnos al censo del año 754. Ese censo dice que había 9 millones de familias, unos 70 millones de habitantes, pero inmediatamente se aclara que en ese censo no se ha contado a los que no pagaban impuestos, lo cual, por ejemplo, en Argentina sería no contar casi a nadie. Existían familias migratorias, grupos de personas que se desplazaban justamente para evitar pagar impuestos. ¿Quién no recuerda el famoso cuadro Campesinos chinos huyendo de los impuestos? Qué maravilla, ¿eh? Hordas de campesinos huyendo hacia el este de los impuestos. Y aquí también, personas huyendo del impuesto en la Argentina. Un noticiero de la CNN. Cuentapropistas argentinos huyen del impuesto. Y de gentes huyendo por la autopista, mientras los inspectores a paso gimnástico los persiguen con unos papeles. Y todos hacen declaraciones a la televisión para hacer ver que existe. Pues bien, tampoco el censo chino incluía a los trabajadores sin tierra de cultivo, ni a otras personas exentas de pagar impuestos sobre la tierra, algunos por muy pobres, como se ha visto, pero otros por tener alguna impunidad. Por ejemplo, los funcionarios, los monjes y los extranjeros no pagaban impuestos. La capital de la China, durante la dinastía Tang, saben ustedes que la China ha tenido distintas capitales, era Chang'an, y estaba siempre, según dice, engalanada con toda clase de adornos, como por otra parte no podía ser de otro modo, si es que uno usa el verbo engalanar. De todos modos, esto era el producto de un suceso económico basado en el arroz y el té, que se distribuía en casi todo el Oriente. Parece que era un buen gobierno el de los Tang,
más por las instituciones ideadas para administrar el imperio que por la personalidad de los emperadores, ¿no? Y hablaremos ahora de una institución de aquellos años llamada la carrera abierta de los talentos, que fue una invención china y que era en realidad un sistema de exámenes que ya existía anteriormente, pero que fue ampliado por los Tang para evaluar a los funcionarios. En realidad se llamaba en chino el Kochu. Como sabemos, entre los funcionarios se reclutaba personas sabias, eruditos, pero durante la dinastía Tang se amplió el criterio o la exigencia, y entonces el aspirante a funcionario debía ser también poeta. Repito, el aspirante a funcionario debía ser erudito, pero también poeta. Una de las pruebas a las que debían someterse los candidatos consistía justamente en escribir un poema, naturalmente. Y había hay un caso, ¿no?, que la emperatriz llamada Wu, que estableció que la poesía fuese directamente el requisito esencial para ingresar a la administración pública. Es decir, no solo era una materia más, sino que era el aspecto esencial del futuro funcionario o incluso del futuro ascendido, porque te tomaban examen cuando te iban a ascender a una categoría superior. Esta emperatriz Wu era en realidad la concubina del emperador Taitung. Cuando Taitung murió, se las ingenió Wu para ganar el favor del nuevo emperador, Cao Zhong, y ahí dominó el gobierno durante más de 50 años. Es lo que se llama una gran carrera política. Y en ese momento fue cuando instituyó la poesía como requisito fundamental para la administración y fue muy elogiada por permitir el ascenso social de hombres de origen humilde pero de gran talento. Ahora, ese ascenso social en algunos casos llegaba hasta los mismos aposentos de la emperatriz. Ahí lo tiene usted a Sui Wai, que era un poeta y vendedor de cosméticos, como si fueran diferentes cosas. Me encanta esta vecindad, ¿no? Pues este Sui Wai, el vendedor de cosméticos, poeta, impresionó tanto a Wu que para facilitar las idas y venidas del cosmetólogo por el palacio, lo hizo nombrar superior del monasterio del Caballo Blanco, que era el lugar donde se traducían los textos budistas. Se traducían, me imagino yo, del sánscrito. Los textos budistas venían desde la India. Aunque los autores, incluso los que estaban fuera de la competencia, no recibían compensaciones económicas por las obras, se tenía en tal estima la literatura durante esta dinastía de los Tang que el emperador se veía obligado a dar empleo a todos los que tuvieran talento literario. Si vos demostrabas que tenías talento literario, el emperador te daba un empleo, no importa cuál, te daba un empleo. Y si los empleos nacionales se conseguían de ese modo. Las poesías tan completas, estas poesías escritas durante aquella dinastía, esos 3 siglos, comprenden más de 48.000 poemas, obra de no menos de 200 autores, algo inaudito en aquellos tiempos. Entre todos aquellos poetas, contaremos algo acerca de 3 de ellos. Vamos a elegir 3 poetas de la dinastía Tang. Todos trabajaban para el imperio, ¿no? Empleados nacionales. Todos habían pasado el examen. Y el primero de ellos se llamaba Wang Wei. Repito, Wang Wei. Y vivió entre el 699 y el 761. Wang Wei había alcanzado los más altos grados de la administración pública tras pasar sus exámenes. Era poeta y pintor. En funciones de su empleo, entre otras cosas, se debía encargar del riego de los arrozales. La conveniencia de que el encargado del riego de los arrozales sea poeta es algo que no merece ser tratado aquí extensamente. Pero sucedió algo. A Wang Wei en realidad no le gustaba mucho ser funcionario. Y si bien había alcanzado, merced a su talento, la posibilidad de transitar estos trabajos, estaba desilusionado. En realidad creía que existía una distancia entre los asuntos
políticos o del funcionariato y él mismo. Y en sus poesías hablaba de esta distancia, de la distancia que su persona y su espíritu mantenían con las funciones públicas. Desde las más altas esferas del imperio escribía incluso acerca de su intención de abandonar las disputas mundanas y las preocupaciones políticas. Y es que voy a leer una poesía de Wang Wei. Dice: no era un funcionario orgulloso ese hombre del pasado, incompetente para las empresas seculares. El pequeño puesto que alcanzó solo forzaba su vagar entre algunos árboles mediocres. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. El caso es que Wang Wei se retiró al campo, a unos 30 kilómetros de la capital, y se dedicó al budismo, que fue para él un consuelo. Cuando murió su esposa, ya no volvió a casarse, permaneció soltero como un monje, pidió permiso para construir un monasterio, gracia que le fue concedida, y murió. Murió ahí en el monasterio, lo más tranquilo. Pero más interesante fue este otro poeta funcionario, Li Po. Li Po nació en el 699. Algunos dicen que era chino, pero para otros era de origen turco. Se me dirá, el nombre Li Po no parece de origen turco. Diré, lo habrán traducido. En lugar de estudiar en su juventud los clásicos confucianos y los temas que formaban parte de los exámenes de la administración, Li Po se inclinó hacia el taoísmo, al daoísmo, ¿no? Vivió un par de años con un ermitaño daoísta y más tarde emprendió una vida errabunda por los caminos. Siempre es mejor emprender una vida errabunda por los caminos que no a campo traviesa. Es decir, el lugar más cómodo para una vida errabunda son ciertamente los caminos. Que naturalmente, siendo uno un daoísta, Sí. casi no tiene otra alternativa que andar por el camino. Li Po escribía con exclusividad acerca de los aspectos más agrestes de la naturaleza. Estaba obsesionado por las honduras, por los precipicios, por las cataratas que caían al vacío, por los bosques impenetrables y por los aullidos de los animales salvajes, aunque esta última obsesión no parece vecina. Li Po fue requerido por el emperador Ming Huang para que acudiera a la capital, a Chang'an, en el año 742. Parece que el daoísmo estaba de moda y la princesa Yushen, la hermana más joven del emperador, que era taoísta, hizo que el emperador se fijara en el poeta. Y así durante 2 años, Li Po fue uno de los poetas oficiales de la corte. Sus obligaciones consistían en escribir poemas sobre acontecimientos o festividades especiales. Don Li, ahí es el cumpleaños del sobrino. Muy bien. Y ahí escribía Li Po sus poemas. Al principio todo anduvo bien, pero parece que formó una sociedad llamada Los 8 Inmortales de la Copa de Vino, y lo echaron de sus funciones por borracho. Según el propio Li Po, un astuto ministro lo había desbarrancado, pero es seguro que su destitución obedeció a la afición de Li Po por la bebida. En la China el vino era parte integral de la actividad del calígrafo, pero también del poeta y del pintor. Creían que como se trataba de actividades solitarias, fomentaban la timidez, entonces convenía una copa de vino para relajar el corazón, la mente, etc. Con respecto a esta sociedad llamada Los 8 Inmortales de la Copa de Vino, me llama mucho la atención, porque hay una rima aquí, ¿no? Indudable. Los 8 Inmortales son 8 figuras taoístas, de la historia algunas, las menos, y de la mitología otras, que forman una especie de club, de grupo que se cita siempre. Son figuras míticas del daoísmo, y ahí está Li Tie-Guai, que era un tipo que tenía una muleta. Mañana, les prometo que mañana les cuento la historia de los 8 Inmortales, porque es fantástica, ¿no? Es el de la muleta de hierro. Al de la muleta de hierro, de este solo voy a contar. Era uno de los 8 Inmortales, ¿no? Li Tie-Guai. Un día abandonó su cuerpo
para una de estas maniobras espirituales. Dice, bueno, ahora voy a abandonar mi cuerpo por 7 días. Claro, el cuerpo no lo podés dejar solo, No, claro, no se sabe cuidar solo. la egoísta que vos seas. Entonces se lo dejó a un discípulo. Ujú. Le dejó el cuerpo y dijo, mira, si a los 7 días no regreso, quemalo el cuerpo. Pues quiere decir que me he muerto, dice, sin cuerpo. Y ahí se quedó el discípulo cuidando el cuerpo, el otro se había ido. Le dejó el cuerpo. Pero a los 6 días murió la madre del discípulo. Entonces, urgido por la piedad filial, el discípulo dijo, sí, si no vino hasta ahora, seguro que no viene. Lo agarro y lo quemo. Y le quemó el cuerpo. ¿Quién viene al 7º día? El tipo. El dueño del cuerpo. El dueño del cuerpo, Litia White. Y menos mal que encontró un mendigo que se había muerto hace un rato y se le metió. Pero bueno, el mendigo era rengo y por eso andaba con una muleta. Qué bárbaro. Impresionante. Es muy lindo. Después, Bueno, me debe los otros 7 para mañana, entonces. sí, estaba uno que tenía un burro que andaba... Changolau tenía un burro que andaba 1000 millas diarias. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de los 8 inmortales del taoísmo. Le tomé la palabra, a mí que me gusta. Así que anótemelo. Esto Lipo, ¿no? Lipo, el que lo habíamos dejado mientras lo echaban por borracho de esa función de poeta oficial. El caso es que, despechado, ¿vio cómo es uno cuando lo echan por borracho de la función pública china a la que ha accedido gracias a sus talentos literarios? Inmediatamente se pone a conspirar y se enrola en unos grupos rebeldes que luchan contra el imperio. Y eso fue lo que hizo Lipo. Preguntó, ¿dónde hay grupos rebeldes luchando contra el imperio? Dice, aquí mismo, pues me enrolaré. Y ahí le dijeron, no me diga que se trata usted de un poeta, un funcionario que ha sido desbarrancado por intrigas de un ministro astuto que ha hecho creer que usted era borracho. Efectivamente. Lipo no tenía ideas políticas que lo impulsaran a luchar contra el imperio, pero se puso a luchar. Igual lo apresaron las fuerzas imperiales, lo perdonaron, y un día lo tenían ahí medio encerrado y abandonó el encierro y se fue por el río Yangtze, uno de los 2 grandes ríos de la China, y se ahogó, según dicen, tuvo una muerte muy poética porque se ahogó al tratar de abrazar el reflejo de la luna en el agua. Era un poeta, o bien, si ustedes quieren, estaba borracho. Y para terminar hablaremos del último poeta, Han Yu, que tenía un sobrino. Han Yu tenía un sobrino. Bueno, ya vamos a hablar de ese también. Yo lo conozco, Han Yu. Nació en el año 768, era confuciano, si no era taoísta, y también había superado los exámenes impuestos por la legendaria emperatriz Wu para llegar a trabajar por el imperio. En estos tiempos había una distinción entre la escritura práctica, llamada Pi, y la composición estrictamente literaria, Wen, que estaba en relación con la expresión agradable. Esto nos parece extraño, pero si bien se mira, pasa en casi todos los idiomas. Basta con recordar el latín vulgar y el latín escrito. Pero bueno, las obras de Confucio eran Pi. Esta es otra distinción, ¿no? Esta es otra cosa. Y a pesar de las protestas de algunos funcionarios importantes, el estilo Wen se puso de moda, con lo que se oscurecía el significado de los textos administrativos. Es decir, un estilo poético para los textos administrativos es fantástico. Algún día podríamos traer aquí alguna ordenanza municipal. Vamos a hacer ese ejercicio literario. Prometo que lo haremos. Una ordenanza municipal y la trasladamos al lenguaje poético. Me gusta la idea, muy bien. Porque no es sencillo. Es un lindo desafío. Es un desafío. Además, el lenguaje poético no se trata de asumir simplemente un tono hueco y decir se prohíbe, jugadores, hacer rodar marfiles por el estaño. No. Aunque no está tan mal.
No está tan mal. Tendríamos que hacer uno, ¿no? Bien. El estilo Gwen, el estilo oscuro, el estilo poético, el estilo de lo agradable, se había puesto de moda y esto oscurecía el significado de los textos administrativos. Un emperador llegó a castigar a un gobernador por escribir informes en un estilo florido. Fíjese, sin embargo, la moda fue difícil de rechazar. Qué hermoso, los decretos en endecasílabo. La complica cada vez más, le digo. Sí, o cada vez menos, porque el decasílabo es un metro y el lenguaje poético es toda una forma de pensar. Yo he visto endecasílabos que no son muy poéticos. Me acordé de uno. Gente que mide con los dedos, ¿no? Lo que se necesitaba urgentemente, pensaron, era entonces la exaltación de los clásicos confucianos, que se suponía estaban escritos en idioma pi. Entonces, a partir del rechazo de la composición literaria como fin en sí mismo, Han Yu creó la Ku-Wen, la prosa clásica. Según un historiador, era un instrumento administrativo capaz de expresar las estupideces de la época. A eso le llamo yo lenguaje poético. En el año... vamos a ver lo que le pasó al pobre Han Yu, cómo terminó su carrera. Parece que en el año 819 el emperador dispuso que fuera trasladado a la capital un dedo de Buda, una reliquia. Habían conseguido un dedo de Buda y bueno, le iban a trasladar a la capital, imagínense. La excitación de las masas causada por la llegada de la reliquia afectó profundamente a nuestro Han Yu. Parece que el emperador lloraba, la gente caminaba sobre los codos y las rodillas conforme se iba acercando el dedo. Incluso había gente que se arrancaba los dedos propios con los dientes y también se arrancaban el pelo, aquellos que no se atrevían a arrancarse el dedo realmente. Y Han Yu, que era funcionario y poeta, escribió sobre el hueso de Buda, una obra escéptica y racional de la filosofía confuciana, en clara oposición a la protección imperial de la nueva fe. Los confucianos estaban hacía mucho allí y los budistas estaban vistos como recién llegados. Pues, así en lúcido estilo, el estilo que él mismo había impuesto, el estilo Ku-Wen, la nueva prosa clásica, pedía que el dedo fuera arrojado al agua o al fuego y que se prohibiera la superstición budista. El emperador se enfureció y lo sentenció a muerte. Los sabios confucianos salvaron a Han Yu y consiguieron que la sentencia fuera conmutada por el destierro. Han Yu murió en el 824. Esto es la historia de estos tres poetas de la dinastía Tang, donde ser poeta era indispensable si es que uno quería ser funcionario público. Bueno, me gustó esto. Mañana, hágame acordar, vamos a hablar de los 8 inmortales. ¿A quién podemos dedicar esto? A los 8 inmortales, pero también a los tres poetas, a Han Yu, a Wang, también al amante de Wang Wei, o sea, la emperatriz Wu. Y también a Li Po, el que creó esta sociedad de los 8 inmortales del vino, que me hizo acordar a los 8 inmortales del daoísmo. También a Lao Tse, a nuestros amigos daoístas que escuchan el programa, a Confucio, a los confucianos, a los budistas, a Siddhartha Gautama, a Hermann Hesse, y a los dueños de la confitería Los Dos Chinos. Y a todos aquellos que, siendo funcionarios públicos, son también poetas. Alguno habrá. Sí, y a los buenos poetas también, Alejandro. Y a los buenos poetas que no sean funcionarios públicos. Claro, algunos amigos poetas que tenemos también. Cómo no. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar musicalmente? Bueno, ya que hablamos de la China, vamos a escuchar un tango que canta Carlos Gardel y que se llama Chinita.
Así que, un tango raro, medio raro, no sé si muy lindo, pero tango sobre la poesía en la dinastía Tang no hemos encontrado muchos. Y incluso los que encontrábamos nos gustaban poco. Estaban cantados por cantores inadecuados. Cante Gardel este tango, Chinita.